en el mensaje de los diezmos y de las ofrendas. Gracias. Gloria a Dios, a su nombre. A su nombre. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive, iglesia? ¿Reina o no reina? ¿Viene o no viene? ¿Y de qué viene? Y eso no lo para. Maranata. Dile al que está a tu lado, se acabó el Congreso. Sigue preparándote porque Cristo viene pronto. Dile. Sigue preparándote porque esto es hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia. ¿Cuántos lo creen? Le damos gracias al Señor siempre y a cada momento porque creemos que Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Cuántos creen que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre? Si usted no lo cree, iglesia, estamos mal. Porque todos los días el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Dele un aplauso al Señor por encima de su cabeza. Por encima de su cabeza. Porque Él es el alto y sublime, el que habita en las alturas. A Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Vámonos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 32 en adelante. Vamos a ver la vida de los seguidores de Jesús. Dile al que está a tu lado, ¿eres seguidor de Jesús? Pregúntaselo. Nuevamente al otro lado, ¿eres seguidor de Jesús? ¿Eres seguidor? Pregúntaselo. ¿En realidad eres seguidor de Jesús? Porque la Biblia nos enseña que después que vino sobre cada uno de los 120 en el Pentecostés el Espíritu Santo y empezó a morar en ellos. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? A ver, ¿cuántos tienen al Espíritu Santo? Porque si usted y yo decimos tener, estar llenos y ungidos del Espíritu Santo, se debe reflejar mi vida cuando el espejo de la palabra me enseña cómo debe ser. Si el espejo de la palabra me enseña cómo debe ser, yo debo mirarme con la palabra, autoanalizarme y reconocer realmente si lo estoy viviendo o no lo estoy viviendo. Si lo estoy viviendo, afirmarlo. Si no lo estoy viviendo, empezar a vivirlo. Amén. Entonces, una de las particularidades del libro de Hechos de los Apóstoles que se sigue escribiendo hasta hoy, ese es el único libro de la Biblia que no se ha cerrado, que se sigue escribiendo. Los hechos del Espíritu Santo, los hechos de la iglesia, hasta que Cristo venga. Entonces dice así, de la siguiente manera, Hechos 4:32, en mi versión es la Biblia al día, la TLA, ¿verdad? En la suya usted lo puede leer, dice, todos los seguidores de Jesús tenían una misma manera de pensar y de sentir. En su Biblia dice, tenían todas las cosas en común, ¿verdad? Todo lo que tenían lo compartían entre ellos. Y nadie se sentía dueño de nada. Uy. Llenos de gran poder, los apóstoles enseñaban que Jesús había resucitado. Dios los bendecía mucho y no les hacía falta nada, dice. Porque los que tenían algunas casas o terreno lo vendían y entregaban el dinero a los apóstoles. Entonces ellos lo repartían y lo daban y le daban a cada uno lo que necesitaba. Puede sentarse, iglesia. Puede sentarse. Es interesante, dile al que está a tu lado, no te conformes. Porque el que se conforma no se transforma. Uy, hay un silencio. Hay un silencio. Porque muchos decimos ser seguidores de Jesús. Muchos decimos ser realmente cristianos, pero tenemos que verlo a la luz de la palabra. La palabra me dice a mí que los seguidores de Jesús
son aquellas personas que tienen una misma manera de pensar y una misma manera de sentir. ¿Cuál, pastora? La palabra. ¿Cuál, pastora? La palabra. Si la palabra me lo dice, yo tengo que obedecer. Yo no puedo cuestionar a Dios. Yo no puedo decir, Dios, ¿por qué tú piensas que yo voy a dar lo único que tengo? ¿Por qué tú piensas que yo voy a dar lo que es mío para darle a otro? Pero si eso es mío, eso tú me lo diste, Dios, para que yo compre esto, para que haga esto, para que pague esto. Tú me lo diste, Señor. Ahora yo soy dueña de eso que tú me diste. Esa es la manera de pensar de aquella persona en un momento dado. Pero la persona que es seguidora de Jesús no piensa de esa manera. Dice la palabra, no Carmen Cañate, que esas personas que son seguidoras de Jesús, todo lo que tenían lo compartían entre ellos. Todo lo compartían entre ellos. Pastora, eso pasó hace 2000 años atrás en Hechos de los Apóstoles. Eso no pasa ahora, pastora. Lo mío es mío y nadie me lo quita. Mil y sus vecinos. Porque para que le falte a él, mejor. Para que me falte a mí, mejor que le falte a él. Para que le falte a mis hijos, mejor que le falte a los hijos ajenos. Pastora, hasta que no tengo yo, menos cómo le voy a dar. Pastora, es que usted no sabe las cuentas que yo tengo que pagar. Usted no sabe las deudas que yo tengo, pastora. La tienes porque tienes una manera de pensar diferente. Diferente a los verdaderos seguidores de Jesús. Lo tienes porque no estás invirtiendo bien. Lo tienes porque eres una mala y un mal empresario. ¿Sabes por qué? Porque un buen empresario invierte en la empresa de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a comprender lo que dice allí, y nadie se sentía dueño de ¿qué? ¿Cómo viniste? Desnudo. ¿Y cómo te vas? Desnudo. ¿Cuál es la satisfacción de transitar por esta vida? Me la enseñó Jesús. Dice la Biblia que Jesús le dijo a una mujer, a la mujer samaritana creo que fue, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Yo no tengo ni dónde recostar. Ahora, pastora, ¿usted quiere que yo sea pobre y no tenga ni dónde recostar la cabeza? No, es que midamos nuestras actitudes, nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir. Porque eso significa tener todas las cosas en común. Si la Biblia me dice que yo tengo que diezmar, yo diezmo. Si la Biblia me dice que yo tengo que ofrendar, yo ofrendo. Si la Biblia me dice que yo tengo que ayudar al pobre, a la viuda, al extranjero, al menesteroso, ¿de quién se ocupa de ellos? Los verdaderos hijos de Dios. ¿Quién se ocupa de esas personas? Que se ocupe Martinelli, que se ocupe el político, que se ocupe otro. Esa es una manera de sentir y de pensar fresca. Porque yo de lo que tengo puedo sacar un poquito para decir, ven acá, esta parte la tomo como ofrenda a las misiones, como ofrenda para ayudar. Cuando mi iglesia invoca o convoca, como usted lo diga, misiones o ayuda humanitaria, yo tengo mi partecita para dar. Pastor, usted está como rara hoy, pastora, ¿qué le pasa? No sé, pastora, yo siento que a usted le pasa algo. No me pasa nada, simplemente vivo meditando la palabra y quiero ser como Jesús. Quiero que tú seas como Jesús, porque Jesús cuando venga no te va a tomar a ti ni a mí, va a tomarse a sí mismo. Aquellos que nos parecemos a Él, aquellos que vivimos la vida que realmente a Él le agrada. Y dice la palabra, mira, uno que tenían la misma manera de pensar y de sentir. Dos, que tenían todo lo que tenían lo compartían entre ellos. Tres, nadie se sentía dueño de nada. Esta plata la trabajé yo. Y si a Dios le da la gana, te botan mañana.
Sí, esa es la realidad. Y a veces no medimos esas cosas. Porque la Biblia dice que hay quienes tienen y reparten y les es añadido más. Pero hay quienes tienen y no dan nada, y aún lo que tienen les será quitado. Eso no lo dice Carmen Cañate, lo dice la Biblia. Y hay gente que Dios le quita porque cuando le da, no da a otros, no ayuda a otros. Entonces, ¿qué hace Dios? Te recorta. Te recorta aún de lo que tú dices, voy a guardar por si acaso. Porque en el reino de Dios no es como el reino de los hombres. En el reino de los hombres acumulan. En el reino de Dios, entre tú más das, tú más recibes. Ese es el reino de Dios. Es como un río que fluye. Y dice, tenían la misma manera de pensar y la misma manera de sentir. Es que aquí en esa iglesia sí se pide plata. ¿Cómo piden plata en esa iglesia? Y es más, cuota para viaje, que se vaya ella con lo que tiene. Aquí sí piden plata para esto, plata para lo otro, plata. Y el gobierno te quita impuestos sobre la renta, impuestos de educación, impuestos. Y ahí no lloras. Ahí no lloras, ahí no refunfuña y no te lo devuelve. Porque cuando vas al seguro, las citas están para el diciembre del 2024. ¿Y dónde está tu dinero? Pero cuando tú inviertes en el Señor, todos los días sus misericordias son nuevas. Todos los días, iglesia. Todos los días sus misericordias son nuevas. Entonces, amados hermanos, primero tenían la misma manera de pensar y de sentir. Te lo voy a volver a repetir para que te retumbe en la casa. Yo un día le dije le estábamos haciendo los trámites al apóstol Manuel Ruiz de la extensión de los megabytes, los kilobytes, la cobertura de la radio para ampliarle los megas, no sé qué, esas cosas así. Y le hicimos una nota para llevarla al ministerio en ese entonces. Y él repetía varias palabras en la nota. Entonces nosotros como abogados simplemente corregimos la nota y le quitamos tanta repetidera de lo mismo a la nota porque era irrelevante. Basta y sobra con que quede plasmado una vez. O sea, legalmente es así. Cuando fuimos allá, el hombre nos tachó y volvió y nos puso todo lo que él decía que debía ir. Pero pastor, fíjese que ya nosotros, usted lo menciona acá, no tiene que volverlo a mencionar. No, Carmencita, no, Benito. Lo menciono para que no se le olvide que tiene que hacerlo, para que a medida que lo lee y lo repite, se le grabe en la mente a la persona y no se olvide de responderme la nota. Entonces, él usaba el sistema de Pedro. Pedro le dijo a la iglesia, te lo repetiré y no me cansaré de repetírtelo aún cuando hasta mi partida, imagínate. ¿Usted no lo ha leído? Lea Biblia, léase las epístolas de Pedro, hermano. Santo Dios. Vamos a pensar que es viernes y están cansados de trabajar y todo lo demás. Vamos a pensar que es eso, que están cansados del Congreso. Es que trabajaron tanto. Tienen meses de estar trabajando. Entonces, dice que tenían una misma manera de pensar y una misma manera de sentir. ¿Cuál era el norte de su manera de pensar y de sentir? La palabra. Si está en la palabra, no se discute. Si está en la palabra, no se cuestiona. Si está en la palabra, no es change to change. Si está en la palabra, es como ella dice y punto. No es a mí me parece, yo creo que será mejor, que mira, eso no es en la palabra. Eso lo podemos hablar entre los hombres, pero no con Dios. Entonces, eso es tener todas las cosas en
común. Entonces dice que compartían entre ellos y nadie se sentía dueño. O sea, dile al que está a tu lado, nada es tuyo. Todo te lo ha dado el Señor. Díselo, nada es tuyo. Porque aun cuando lo has trabajado, Dios te ha dado la fuerza para trabajarlo. Y dice la palabra, llenos de poder, de gran poder, los apóstoles enseñaban que Jesús había resucitado. Es que la gente no entiende. Yo te puedo decir, vas a ser prosperado, vas a ser, y no te prospera, y no pasa nada. Pero en la medida que se invoca, en la medida en que se enseña, en la medida que se menciona y se proclama el nombre de Jesús, la vida de Jesús, dice la palabra, no Carmen Cañate, que mientras los apóstoles hablaban de Jesús, el poder de Dios los bendecía mucho. A ver, ¿dónde está el otro versículo, por favor? ¿Cómo es? Multimedia, el otro versículo que dice, mientras ellos daban testimonio, dice que abundaba la gracia sobre todo ellos. Eso dice en tu Biblia. En la mía dice que Dios los bendecía mucho. Porque mientras tú estás ocupado en hacer dinero y ver las cosas materiales, aquel que es seguidor de Jesús sabe que cuando tú y yo hablamos y enseñamos del nombre que es sobre todo nombre, el poder de Dios se mueve y la escasez se tiene que ir. Los limitantes, la miseria, la enfermedad, todo se tiene que ir por el nombre que es sobre todo nombre, iglesia. Porque cuando el nombre de Jesús, cuando el poder, la vida de Jesús es proclamada, hermano, los cielos se abren. La protección de Dios empieza a operar. Y nosotros empezamos a vivir realmente la vida como es. A la gente le da pereza ya oír de Jesús resucitado. A la gente le da pereza escuchar de los evangelios. La gente quiere escuchar de plata, 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 plata. Y tan limpios, limitados y llenos de préstamos, hartos de problemas, porque no entendemos dónde está el misterio y dónde está la revelación, como usted lo quiera ver, y dónde está la atmósfera y la plataforma, dónde está la preñez, todo lo que hablan eso bonito. ¿Dónde está en el nombre de Jesús? ¿Dónde está en el poder de Jesús? Hermano, es así. Los milagros financieros van a ocurrir cuando tú te ocupes de ser seguidor de Jesús. Cuando yo me ocupe de mirar a Cristo. No mirar el chenchen. El chenchen viene por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Viste que no les... Pastora, deje que el pastor predique. Después, cuando los que sí se ocupen, no digas, porque ella sí y yo no. Porque él sí y yo no. Porque yo sigo en la misma condición en la que estoy ahorita. ¿Y por qué no salgo de la condición en la que estoy? Porque eres egoísta. Porque piensas en ti nada más. Porque simplemente y lo único que te ocupa es de lo tuyo. Pero los verdaderos seguidores de Jesús no tienen ese pensamiento, comparten. Los verdaderos seguidores de Jesús ayudan. Los verdaderos seguidores de Jesús siempre están pendientes de las necesidades. Pero no como algunos, espérese ahí, da mucho, 5 minutos. Pero no como algunos, bueno, yo no voy a ofrendar acá porque ya ayudé a fulanito. Esa es mi ofrenda. Mentira del diablo. Yo no voy a ayudar a fulanito porque no me cae bien. Yo no voy a ayudar a mi compañerito Pío Pío a mi parking, al que me hace el favor, al que se pone de alfombra para que yo pase o al que me hace un favor. Eso no cuenta en el reino de los cielos.
eso no es tesoro en el reino de los cielos. Eso es miseria para tu vida y para tu casa. Cuando cuentas, cuando amas a tu enemigo, cuando bendices al que te maldice y cuando oras por el que te ultraja, porque es fácil amar a quien te ama, es fácil amar a quien se pone de alfombra para que tú pises, es fácil amar. ¿Usted quería que yo qué le pasa a la pastora? Hermano, es fácil a mi compañerito Pio Pio, al que me obedece cuando yo le hablo, al que yo levanto el dedito y me da el vaso de agua, al que me sirve, al que es empleado mío, esclavo mío. Eso es fácil. Eso es corbán, por decirlo así. Eso es excusa de fariseos y religiosos, de gente que no conoce realmente a Cristo, de gente que realmente no sabe lo que es Biblia. Cree saber, pero no conoce los misterios del reino, no conoce la piedad. Arrepiéntete, conviértete y empieza de nuevo, tal y como es. Y si no lo sabe, ven que yo te enseño cómo se hace en el reino del Señor. Pastora, a usted algo le pasó, no me pasó nada. Es contigo, te cayó la peña, agárrala. Si no es contigo, omite ese mensaje. Pero examínate bien delante del espejo de la palabra. Por si acaso nuestro amor llegara a fallecer en el hastío. Tú no sabes si te hastías, ¿verdad? Hay gente que dice, ¿qué era lo que meditaba yo hoy? Me voy a tomar un tiempo. Voy a tomar un año sabático. Yo creo que Dios me llamó a otra cosa. Eso era la meditación de hoy. Ese es el pensamiento de aquellas personas. Estoy cansado, tengo que tomarme un tiempo. Por eso no creces, por eso no avanzas, por eso no eres bendecido, por ese pensamiento. Porque los hijos de Dios no tenemos vacaciones. Los hijos de Dios nos cansamos, descansamos, nos levantamos y seguimos avanzando. Entonces, termino aquí, dice que cuando ellos entregaban lo que disponían a entregar, porque yo estoy segura que Dios los bendecía tanto que ellos tenían y daban. No era que se quedaban piolín. No era que se quedaban sin nada. Pastora, me voy a quedar sin nada, entonces mi cuenta en cero. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere tu corazón. Porque al final podemos engañar a todo el mundo, pero no podemos engañar a Dios. Podemos pensar que nadie nos escucha, pero Dios nos escucha. Podemos pensar que nadie nos ve, pero Dios nos ve. Pregúntale a la Ananías y a Zafira. Porque es el capítulo siguiente. Porque en medio de nosotros va a haber gente así, como Ananías y Zafira. Y tal vez literalmente no se mueren, pero están muertos espiritualmente. ¿Por causa de qué? De lo que pasó en el capítulo 4. Ellos se sentían la élite y aparte. Confórmate con el diezmo, porque bastante estoy dando con el diezmo. Bastante doy con el diezmo. Sí, hermano, esto no se habla mucho, porque los pastores tienen miedo que se vayan la gente de la iglesia. Si se va de la iglesia es porque no eran estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Porque el que es de Cristo tiene la misma manera de pensar y la misma manera de sentir. Porque no tiene que ver con cuánto ni con mucho, tiene que ver con obediencia, porque la iglesia la sostiene Jesucristo. Y tenemos que aprender las cosas del Señor tal y como son. Porque mucha gente está perdiendo bendiciones, mucha gente está perdiendo
oportunidades de bendiciones en Dios porque no comprende cómo trabaja Dios. No comprendemos cómo trabaja Dios. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos. Y dice al final, voy terminando aquí, que cuando dice, llenos de gran poder los apóstoles, el 33 por favor, los apóstoles enseñaban que Jesús había resucitado. Dios los bendecía mucho y no les hacía falta nada. Y cuando la Biblia dice nada, es nada. Y cuando la Biblia habla de nada, no tiene que ver con cosas meramente materiales. Tiene que ver, hay gente que tiene mucha plata y se suicida. Hay gente que tiene mucha plata y se droga. Hay gente que tiene mucha plata y no tiene paz. No tiene que ver con la plata, tiene que ver con si tengo o no, único que puede dar es Jesucristo. La paz. Porque ¿de qué me vale tener todo el dinero del mundo si no tengo paz? ¿Y de qué me vale tener todo el dinero del mundo si tengo un cáncer, si tengo una enfermedad terminal, que el dinero no puede sanar, que el dinero no puede hacer nada, porque solo el único que puede sanar se llama Jesucristo? Entonces cambiemos el chip, hermano, cambiemos el chip. Pastora, nos ha dado un repertorio para recoger los diezmos y las ofrendas. Pastora, no hacía falta, yo voy a tirar el mismo dólar de siempre. Pastora, yo voy a dar lo mismo de siempre, pastora. No, eso no va a cambiar en nada. Es que yo no quiero que tú des más o menos. Yo quiero que tú aprendas a vivir como dice la palabra. Quiero que aprendas a vivir como dice Jesús y como enseña Jesús. Cuando uno aprende eso, nadie le tiene que decir a uno cuánto dar y cuánto no dar. Cuando uno aprende a vivir conforme a la palabra, nadie te tiene que obligar a hacer nada. Ni empujarte ni sacarte la plata de ningún lado. Tú solita, tú solito sabes qué hacer y cómo hacerlo. Y no negocias con el diablo, con el mundo, ni con nadie lo que le pertenece a Cristo. Porque sabemos que no somos dueños de nada. Póngase de pie. Así que simplemente vine a decirte, pastora, yo pensé que usted venía bien romántica por el Congreso. Vengo bien romántica. Bien romántica, hermano. Yo estoy en mi proceso. Así que nadie me cause molestia. Porque yo ahorita no estoy para más nada que modo lo que tengo que hacer. En mi asignación. Pastora, ¿le pasó algo? No tengo nada. Simplemente estoy en mi proceso. En mi meditación, mañana tengo que predicar. Mañana la asignación sigue. Esto no es de que me voy a detener a volar y a pensar. No, puedo meditar todo lo que quiera, pero tengo que avanzar hacia la asignación. Tenemos que seguir hacia la meta. Esto no es para quedarme estancado. Esto es para que yo siga avanzando. Eso es lo que te dice el Señor. Así que aterriza, bájate de la nube y sigue caminando. ¿Por qué? Porque hay largo camino que nos resta. Hay mucho que hacer por delante. Pero la garantía del éxito en tu vida se llama Jesucristo. La garantía del éxito en mi vida se llama vivir la palabra. Y en este tiempo el diablo nos está metiendo para razonar. El diablo nos está metiendo para buscarle la lógica a todo. La lógica anula la fe. Y nosotros no vivimos por lógica ni por vista. Nosotros vivimos por fe. Y la fe es la que obra los milagros. Y la fe es la que nos lleva a otros niveles. Hermanos, la fe es la que Dios premia. Fe y obediencia. Así que muévete en esa nube. La nube se está moviendo. No te quedes sin ella. El pueblo de Israel era bendecido porque sabía cuándo la nube se detenía y se detenía. Y sabía cuándo la nube se movía y se movían. Se movían al son de la nube.
de la nube de Dios. Tú no te muevas al son del mundo, ni de la moda, ni de la temporada del mundo. Tú muévete cuando la nube de Dios se mueve. Detente solo cuando Dios se detenga. Si no se detiene, hay que seguir avanzando. Pero pastora, tengo que esperar fulanito. No, que Él siga. Que Él te ayude a continuar. Vamos a orar. Vamos a orar y darle gracias al Señor por los diezmos y por las ofrendas, para que nos dé ese mismo sentir y esa misma manera de pensar, de compartir de lo mucho, de lo poco que Dios nos ha dado, para que tengamos ese mismo sentir de que no somos dueños de nada, que todo lo que somos se lo debemos a Él. Y todo lo que tenemos es porque viene de su mano. Ese era el corazón de David. David decía, Señor, tú has dado el poder de hacer las riquezas. Quien soy y lo que tengo viene de ti. Y así pido, Señor, que tu pueblo tenga ese mismo sentir. De compartir, de pensar en aquellas personas, aún en tu iglesia, Señor. Que podamos unirnos los unos con los otros. Que esa unidad nos ayude a tener un espíritu y un corazón correcto delante de ti, Señor. Que todo lo que hagamos, que todo lo que vivamos, que todo lo como nos movamos, Señor, sea conforme a tu palabra. Dios mío, quítanos un corazón contrario y egoísta, un corazón altivo o soberbio que nos impida poder ver cuándo tú te mueves y cuándo tú te detienes, Señor. Ayúdanos para ver esa bendición que tú has prometido para nuestras vidas y para nuestra casa, para que nunca nos falte nada, Señor. Bendice a aquellos que se han dispuesto a traer sus diezmos y a traer sus ofrendas al alfolí, para que haya alimento en tu casa. Y yo sé, Señor, que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobre y abunde en medio de tu pueblo. Tú reprendes por nosotros, Señor, al devorador y nos haces tierra deseable. Señor, somos benditos en el entrar, benditos en el salir, benditos en el campo y benditos en la ciudad. Bendito todo lo que la palma de nuestra mano tocare. Señor, tú nos coronas de bien, tú sacias nuestra boca, Señor. Tú aderezas mesa delante de nosotros. Tú nos sales al encuentro con bendiciones de bien. Tuyo es el oro, tuyo es la plata, Señor. Mi Dios, tú suplirás todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el pueblo que ama a Dios se dispone a diezmar y a ofrendar. Con vino y aceite me ungió y todo mi ser restauró. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró. Con vino y aceite me ungió. Con vino y aceite me ungió el Señor y todo mi ser restauró. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró. Con vino y aceite me ungió. Con vino y aceite me ungió y todo mi ser restauró. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró. Con vino y aceite me ungió. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró. Con vino y aceite me ungió. Cuando lloro, alguien me toca. Cuando lloro, alguien me toca. Cuando lloro, alguien me toca. Y ese alguien es el Señor. ¡Qué alegría para mí! ¡Qué alegría para mí! Cuando oro me toca el Señor. ¡Qué alegría para mí! ¡Qué alegría para mí! Cuando oro me toca el Señor. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás nunca jamás. La vida vieja la he dejado. La vida
Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. He decidido, dale, seguir a Cristo. No vuelvo atrás, nunca jamás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, nunca jamás. ¡Qué alegría para mí! ¡Qué alegría para mí! Cuando oro me toca el Señor. ¡Qué alegría para mí! ¡Qué alegría para mí! Cuando oro me toca el Señor. Dile al que está a tu lado, yo no sé tú, pero yo he decidido seguir a Cristo. Díselo, yo no sé tú, pero yo he decidido seguir a Cristo. Todo se quedó atrás, nunca jamás. Así que con ese mismo sentir y ese mismo espíritu, gócese en el Señor. Y vamos a recibir a su pastor, a mi esposo y a mi pastor, Don Beno. Don Beno Benito. ¡Cáñate! Aleluya. Amén, bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bien, así como estamos de pie, se facilitan más las cosas. Nos vamos al capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles. Amén. Y vamos a estar leyendo del versículo 12 hasta el versículo 23. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, del versículo 12 hasta el versículo 23. Gloria a Dios. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo tenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo habría de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Señor y Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Glorifica tu nombre una vez más en medio de nosotros, Señor, y que seamos edificados, Señor, que seamos consolados y seamos exhortados por ella.
Señor, tú que has abierto nuestro entendimiento y has preparado nuestros corazones como terreno fértil, Señor. Permítenos, Señor, que esta palabra quede atesorada en nosotros y dé fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, usa, Señor, esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos sentarnos, iglesia. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Gracias. Aleluya. Esta es la última vez que en Hechos de los Apóstoles Pablo habla sobre su conversión. Y si ustedes seguramente han leído Hechos de los Apóstoles, empezando por la primera vez que Pablo habla de su conversión, y la segunda vez que habla de su conversión, se dan cuenta que hay diferencias entre lo que Pablo dice. Hay acontecimientos que son los mismos. Que iba camino a Damasco, esos no se borra en ninguna de las conversiones. Que le aparece una luz resplandeciente, tampoco. Pero lo que le dice es que Cristo le dice, ¿a quién tú persigues? A mí. Entonces, dura cosa te das cosas contra el aguijón, eso siempre se permanece en las tres. Pero sin embargo, en las siguientes partes, es la misión que Dios le entrega. ¿Cuál es la misión que Dios le da a Pablo y por qué le da esa misión específicamente? Y nosotros podemos quedarnos en la misión que está establecida en los versículos 16 al versículo 18. Y podemos darnos cuenta de lo que implica ser llamado por el Señor. Porque Dios es claro y es específico cada vez que llama a un hombre y a una mujer. Cada vez que Dios nos habla, Dios siempre es claro y Dios siempre es específico. Y Dios se asegura de que nada en el ambiente estorbe la comunicación. Y Dios se asegura que el destinatario esté 100% concentrado en lo que Él va a decir. Por eso de que no me acuerdo lo que Dios me dijo, no puede existir entre nosotros. Porque Dios tiene el control tanto del que recibe como el control de Él que nos está hablando. Así que por consiguiente, es que no estoy segura qué fue lo que me dijo Dios. Yo creo que fue esto o creo que fue aquello. Esas confusiones, entonces estamos plenamente seguros que Dios no nos habló. Nos hablamos nosotros o nos habló cualquier fuerza espiritual. Pero Dios no nos habló, porque Dios siempre se asegura que su palabra quede calcada y escrita en nuestra mente y en nuestros corazones y que no la olvidemos jamás. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es importante porque, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos ponemos a leer la Biblia y empezamos a leer los profetas y empezamos a leer los libros históricos, nos preguntamos, pero ¿cuándo escribieron esta gente? ¿De qué manera retuvieron tanto? Isaías, ¿cómo pudo llegar a 66 capítulos? ¿Cómo pudieron escribir 50 capítulos? ¿Qué es lo que les pasaba a esta gente? ¿Qué clase de memoria tenía? Y nos vamos a dar cuenta por la propia palabra que es que Dios les habló una vez y se aseguró que su mente y la atención de ellos estuviera totalmente concentrado en lo que Él les decía y que no se les pudiese olvidar. A tal punto que si alguien destruía los papeles y aún el profeta seguía vivo, volvía a volver a dictar lo mismo. De principio a fin. Y es más, hasta algunos terminaban añadiéndole más. Por algunas razones que vamos a darnos cuenta en esta noche. Y eso es importante, ¿por qué? Porque lo importante de esta noche es estar claro que cuando nosotros buscamos al Señor y le pedimos palabra al Señor, es menester que nosotros estemos claros en lo que estamos pidiendo y que toda nuestra atención esté disponible para cuando Dios tenga que hablarnos. Amén. Aleluya. Y si hay alguna confusión, entonces vuelva a pedirle al Señor. Porque seguramente alguien se coló y le mandó un mensaje que no era para usted porque usted no lo tiene bien claro. Nos damos cuenta en la palabra por qué razón. Por Faraón y por Nabucodonosor. Nabucodonosor no recordaba el sueño. ¿Por qué? Porque él no era hebreo. Entonces quería alguien que le revelara el sueño y que le diera la interpretación. ¿A quién se le ocurre? Solamente el Dios verdadero puede, porque fue el Dios verdadero el que le dio el sueño y fue el Dios verdadero el que le daría la revelación. ¿Pero para qué? Para glorificar su nombre.
Entonces, si a usted le ocurre eso, entonces forma parte de la familia de Nabucodonosor. No me acuerdo qué fue lo que Dios me dijo. Así que necesito a alguien que me recuerde lo que Dios me dijo y que me interprete lo que Dios me dijo. Entonces nosotros tenemos que estar claros porque somos nacidos y redimidos por la sangre del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por eso Dios le habla a Pablo de una manera tan contundente y categórica. Nuestro Señor Jesucristo, cuando tiene ese encuentro con Pablo en Damasco y lo intercepta camino a Damasco, porque Cristo lo interceptó, Cristo lo atajó. Cristo dijo, yo tengo algo con ese hombre, porque ese hombre tiene un ímpetu, tiene una devoción, tiene una entrega, tiene una diligencia, tiene una capacidad. Él se cree plenamente la misión que él está ejecutando. Entonces, este hombre me es necesario para lo que yo tengo preparado para la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo lo voy a interceptar. Y Cristo intercepta a Pablo. Y lo intercepta de una manera contundente, que Pablo inmediatamente se dio cuenta que estaba ante la presencia celestial. E inmediatamente Pablo le dijo, ¿quién eres? Y ahí recibió la respuesta. Y no solamente recibió la respuesta, sino también recibió las instrucciones. Yo soy el Cristo. Y tú vas a hacer esto y esto y esto que yo te mando. Punto final. La comunicación fue breve y contundente y demoledora para el apóstol Pablo. Por eso Pablo expresa algo que ocurre cuando nosotros recibimos una visión. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión. Lo que vamos a destacar en esta noche es precisamente ese versículo. No ser rebelde a la visión. ¿Y esto por qué es fundamental? Porque si Pablo afirma que él no fue rebelde a la visión, es que significa que los seres humanos podemos ser rebeldes a la visión que Dios nos da. Nosotros podemos irnos en contra de la visión que Dios da para nuestra vida y nosotros decidir hacer totalmente lo contrario. Y nosotros decidir no obedecerle. Porque no estamos de acuerdo con la visión que Dios nos ha dado y disponemos a hacer otra cosa. Podemos ser rebeldes en contra de Dios. Si somos rebeldes contra la palabra, que es la visión de Dios para el hombre, porque toda la palabra es la visión que Dios le da a la humanidad de qué camino tenemos que seguir. Y aún nosotros, cuando no aceptamos, no obedecemos la palabra, estamos siendo rebeldes contra la visión de Dios para la vida, para nuestra propia salvación. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es fundamental. Por eso Hechos de los Apóstoles, el capítulo 26, versículo 19, nos habla de ese aspecto, la rebeldía, y dice Pablo, rebelde a la visión celestial. Para recargarlo y que nadie en el futuro confundiera de que era una visión que Pablo se había inventado. No era un sueño de poroto. ¿Okay? No era porque se había hartado 4 vasos, de chicheme chorrerano. No era consecuencia de eso. No era la visión que alguien le había dado, que una viejita con la nariz larga, con un lunar en la nariz y con un gorro negro le había dado en la calle. No era una visión de esa naturaleza. Era una visión celestial, una visión que había venido de Dios directamente hacia Pablo. Amén. Por eso que nosotros tenemos que estar claros. ¿Por qué? Porque la visión siempre se tiene que confrontar con la palabra. Y Pablo sabía perfectamente la palabra. Él conocía perfectamente las Escrituras. Es más, lo dice más adelante. Él dice, no dije nada que no fuese lo que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Entonces Pablo conocía la Escritura. Cuando Cristo le habló ahí camino a Damasco y le dijo lo que tenía que hacer, Pablo estaba al mismo tiempo que recibía la palabra, Pablo la estaba revisando con las Escrituras y se le abrió lo que decía el profeta Isaías y lo que decía Jeremías y lo que decía Ezequiel y lo que decía Daniel. Entonces se le abrió la visión y se dio cuenta, esto ha venido de Dios, la visión es celestial. Por eso yo tengo que hablar conforme a la palabra. Entonces, toda visión tiene que venir de parte de Dios para que nosotros podamos caminar en ella.
Y eso es lo primero que nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que asegurarnos, que la visión ha venido de parte de Dios. Y Nicodemo, cuando va al encuentro con nuestro Señor Jesucristo, en altas horas de la noche, porque no quería que nadie se diese cuenta, le dijo a Jesucristo: sabemos que has venido de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Entonces siempre teníamos que confrontar y siempre tenemos que confrontar todo lo que recibimos, todo lo que escuchamos y todo lo que vemos contra la palabra, porque la palabra nos va a decir, ¿ha venido de Dios o no ha venido de Dios? Y si ha venido de Dios, es celestial. Y si es celestial, yo no tengo que ser rebelde. Yo tengo que caminar en la visión que Dios me ha enviado. Aleluya. Cuando nosotros nos vamos, esta frase, nos vamos a Habacuc, capítulo 2, versículos 2 al 5. Porque ¿qué ocurre con las visiones? Con las visiones ocurre algo particular. Nosotros nos podemos ir desalentando cuando recibimos una visión, hermano Orlando, y pasa el tiempo y sentimos que la visión no se cumple. Y nosotros ponemos en duda, ¿ha venido de Dios o no ha venido de Dios? Esa es la inmediata reacción que nosotros tenemos frente a estas situaciones. En Habacuc capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque si dura vendrá, no tardará. Entonces, cuando Dios le habla a Habacuc, Habacuc se estaba quejando por una situación que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel. Y él esperaba que Dios actuase. Y Dios tiene que confrontar a Habacuc y le tiene que responder. Habacuc, espera un momento. Te voy a responder. Pero toma tablas, Habacuc, y escribe la visión. Escríbela, Habacuc. Y escríbela de tal manera, porque otras versiones de la Biblia dice, escríbela en tabla, para que esta visión sea llevada y sea comunicada a todos en el pueblo, porque está escrita en tabla, y el que corra pueda llevar la visión y todos puedan saber que es la visión que Dios le da al pueblo. Quiere decir que la visión no era una visión para que Habacuc la recibiera y la guardara, sino para que la escribiera y la comunicara al pueblo, porque la visión era para el pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y le dice, aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dice el siguiente versículo, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Miren qué interesante cuando nosotros nos damos cuenta las frases que se conectan aquí y los pensamientos de Dios que se conectan aquí. La visión está directamente vinculada a la fe. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de la visión depende de nuestra fe. Porque si nuestra fe mengua, entonces dudamos de la visión. Y cuando dudamos de la visión, somos rebeldes a la visión. Y no caminamos en la visión. Y luego nos quejamos de que la visión no se cumple. Pero es porque dudamos, perdimos la fe. ¿Cómo la vamos a obedecer? Somos rebeldes porque no tenemos fe en quien nos dio la visión. Entonces inmediatamente la palabra nos dice a nosotros y nos da una fórmula. Si hemos recibido visión de Dios, nosotros tenemos que fortalecernos cada día en fe. ¿Por qué? Porque la visión ha venido de parte de Dios. Y aunque tarde, nosotros tenemos que esperarla y nuestra fe se tiene que fortalecer para que pueda tener cumplimiento. Eso lo comprendió Abraham. Por eso se le llama el padre de la fe. Dios le dio una visión y le dio una promesa y le dijo, haré de ti una nación grande, que serán como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y Él le dio toda esa visión.
pero tenía que fortalecerse en fe, porque él iba a ser el padre de esa generación. Porque la visión iba a tener cumplimiento. Ahora, algunos teólogos dicen que Abraham se fue más allá de la fe. A tal punto de la fe se fue Abraham, que el propio evangelio, nuestro Señor Jesucristo, hablando con los judíos, le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Él se gozó en que vería mis días y los vio y se gozó. Ahí entonces nos damos cuenta que la fe de Abraham no solamente lo llevó a ver a un pueblo numeroso, sino que también lo llevó a ver su descendencia, al Mesías, al Salvador, al Redentor. Y él lo vio de lejos y se gozó. Esa es una fe apoyada en una visión que Dios le da. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque toda visión nos va a llevar a Cristo. Toda visión nos va a llevar a Cristo. Ninguna visión nos va a desviar de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, bendito el nombre del Señor. Por eso cuando nosotros nos damos cuenta cómo respondían y cómo se movían los distintos hombres del Señor cuando recibían la visión del Señor. Miren, interesante, cuando nosotros vamos a ver el profeta Ezequiel. A algunos no les agrada Ezequiel, ¿no? Porque dice que Ezequiel es muy... Dice Ezequiel capítulo 2, le habla Dios a Ezequiel en el capítulo 2 y le dice, versículo 4, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebeldes como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Muchas visiones que Dios nos da son visiones que tienen que ver con el servicio y con el ministerio. Y aquí Pablo sabía perfectamente las Escrituras. Por eso Pablo inmediatamente se aseguró que la visión era celestial. Porque él sabía que si Dios le estaba hablando y se le estaba comunicando y le estaba diciendo, ya Dios había advertido en el pasado a los profetas que cuando yo te hablo, presta atención y no seas rebelde. Porque lo que yo digo que tengas que decir, eso es lo que tú vas a decir. Ahora comprendemos entonces los versos anteriores al versículo 19. ¿Por qué Pablo tenía que predicar el evangelio? Tenía que comunicar al Cristo resucitado, no solamente en Judea y en Samaria, sino a los gentiles a quienes Dios lo había enviado. Porque él no podía ser rebelde, él tenía que hablar lo que Dios le había ordenado que tenía que decir. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso Pablo lo predicaba y lo enseñaba con seguridad y sin miedo y sin temor. Por eso vivió todo lo que vivió. Por eso sufrió toda la angustia de muerte que sufrió. Pero él sabía que nada de eso iba a acabar con su vida hasta que él hubiese cumplido la misión que Dios le había encomendado. Porque el Dios que lo llamó, él conocía que ese Dios que llamó a los profetas respaldaba a los profetas. Él conocía que ese Dios que llamaba a los profetas, ese Dios defendía a los profetas del pueblo. Y los protegía de los poderosos, aunque los persiguiera, Dios estaba allí. Por eso nosotros sabemos que cuando le habla a Jeremías, pelearán contra ti, pero no te vencerá. ¿Por qué? Porque el que te llamó fui yo. Y lo que tú vas a hablar es lo que yo te dije que hablara. Y yo soy el que voy a defender tu causa. Aunque ellos sean mayoría y aunque ellos tengan el poder, tú vas a decir lo que yo te dije que dijera y tú vas a hacer lo que yo te envié. Y yo te voy a defender de aquellos que se levanten contra ti. ¡Aleluya!
Por eso la manera más segura de caminar este camino aquí en la vida es obedeciendo al Señor. La manera más segura y más confiable de poder avanzar en nuestra vida es obedeciendo la visión del Señor, la que Él ha puesto en nosotros. Porque nosotros tenemos garantía del que el que nos dio la visión también nos defenderá cuando alguien se levante en contra nuestra. El que Dios dio la visión también nos prosperará. Él no permitirá que nosotros suframos, ni que nosotros padezcamos. Ahora comprendemos por qué Elías fue manutendido o atendido o alimentado por una viuda, por cuervos, y siempre recibía, porque Dios le había dado una visión. Él proclamaba la visión del Señor y Dios le aseguraba a él la protección y la provisión para que él cumpliera la visión que él le había encomendado. Y si tenía que multiplicar las vasijas de aceite, multiplicaba las vasijas de aceite. Entonces, eso es fundamental en nuestra vida. Si queremos ver milagros, entonces nosotros tenemos que creer en la visión que Dios nos da. Y la creencia en la visión que Dios nos da no consiste en decir yo creo en la visión. No, es abrir la boca y proclamar la visión que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aunque no la creamos. Y así ocurre, lo vemos en Jeremías, lo vemos también en Isaías, lo vemos en todos ellos. Siempre la misma actitud frente a la visión del Señor. La actitud de obediencia y al mismo tiempo conectado con la visión, Dios le garantiza, yo te voy a proteger y yo te voy a prosperar. Si tú haces y dices lo que yo te he mandado a hacer. Pero si tú no haces ni dices lo que yo te he mandado a hacer, entonces eres un rebelde. Yo no te puedo proteger, ni te puedo proveer. Entonces, cuando la pastora nos hablaba de los diezmos y de las ofrendas, muchos pensábamos, bueno, el libre albedrío, eso depende de mí, eso depende de mi estado de ánimo, depende de mi corazón. Sí, es que Dios nos ha dado una visión. Y si nosotros queremos garantizar poder caminar y ser bendecidos y ser defendidos, y que por eso muchas veces nos podemos desgalillar pidiéndole a Dios que nos defienda de nuestros enemigos, pero si nosotros no estamos haciendo la visión del Señor, ni cumpliendo la visión del Señor, estamos perdiendo el tiempo. Dios está obligado por su palabra y por nuestra obediencia. Pero si no creemos en su palabra y no obedecemos su palabra, no esperemos cumplimiento de parte del Señor. Aleluya. Por eso el evangelio es claro. El evangelio es contundente. La relación con Dios es clara. Los términos son claros. Y los términos los puso Él en su palabra. Nosotros nosotros lo leemos. Y pasamos por encima de eso y no le prestamos atención. Pero en esas cosas que pasamos por alto es donde está la clave de nuestra vida y de nuestro caminar en Cristo Jesús. Vamos a regresar un momento a Hechos de los Apóstoles por una parte muy particular. Cuando nosotros estuvimos en este capítulo 26, dijo en el versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Amén. Bendito el nombre del Señor. Cuando nosotros leemos este capítulo y nos vamos a Hechos de los Apóstoles un poquito más atrás, nos vamos a dar cuenta de algo muy particular en Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo relata en el capítulo 9 de la primera conversión, dijo, y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, le dijo a Ananías, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Pero cuando él recibe esta palabra, más adelante el Señor le habla a Pablo y le da la confianza a Pablo de que él pueda seguir avanzando frente a distintas circunstancias. En el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles, miren lo que Dios le dice a Pablo.
Versículo 7 del capítulo 18. Y saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Porque a veces nosotros pensamos que el Nuevo Testamento es totalmente distinto al Antiguo Testamento. Dios le dio a Pablo la misma promesa de protección y de seguridad que le dio a los profetas del Antiguo Testamento. Y le dio la misma garantía. Ve acá, no temas lo que ellos puedan querer hacerte. No temas los que se levanten contra ti, porque yo estoy contigo. Yo soy el que te voy a defender. Y eso es tan importante que nosotros lo comprendamos, porque Jesucristo, imperio de vida, descansa sobre esta palabra. Nuestro caminar descansa sobre esta palabra. ¿Por qué oramos y por qué ayunamos? ¿Y por qué no prestamos atención a nada de lo que ocurre a nuestro alrededor? Porque Dios ha dado una visión. Y nosotros sabemos por la palabra que si obedecemos la visión, Dios se encargará de todos y de todos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no es tanto orar para que Dios nos proteja, es que Dios nos va a proteger si cumplimos la visión. Porque Él lo dice en su palabra. Tenemos la garantía de que Él nos va a proteger y Él nos va a prosperar en todo lo que realicemos, independientemente de eso. Por eso no depende de hombres. Esto depende de nuestra fe y de nuestra obediencia a Dios y a la visión que Él le ha dado a la casa. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Cuando tú te apartas de la visión, entonces cuando vienen los problemas. No lo vamos a citar, pero cuenta la historia que hubo un profeta que fue enviado al reino del norte. Y con la siguiente instrucción: cuando des el mensaje, no te detengas y regrese inmediatamente. El profeta fue, dio el mensaje, y en el camino un profeta de esa región lo detuvo y lo persuadió. Y el profeta se detuvo a conversar y murió destrozado. Y entonces cuando lo vio que murió, el que lo detuvo dijo: ahora sé que era profeta de Dios. Porque cuando Dios da una visión, nosotros no podemos faltar a ninguna letra de la visión, ni negociar ninguna parte de la visión que Dios nos da. Amén. Aleluya. Pero uno se preguntará, pero y pastor, ¿y qué pasa con los que se oponen a la visión? ¿Qué pasa con los que se levantan contra la visión? Capítulo 36 de Jeremías. Amén. Voy a resumirle parte del capítulo 36 porque no vamos a poder leer en esta noche todo el capítulo 36, que es extenso. Jeremías, Dios habla con Jeremías y le dice: Jeremías, escribe Jeremías todas las visiones que yo te he dado. Y Jeremías dice: sí, escríbela en un rollo. Y Jeremías llama a Barut. Y Barut empieza a escribir. Pero ¿cómo va a escribir Barut? De lo que Jeremías se le va a dictar. ¿Y qué le va a dictar Jeremías? Todo lo que Dios le dijo a Jeremías y le había dicho a Jeremías durante un largo periodo de tiempo. Jeremías no se le olvidó ni una coma, ni una letra, ni una tilde de lo que Dios le había dicho. ¿Por qué? Porque cuando Dios da la visión, Dios se asegura que toda nuestra atención sea para Él y que nuestra memoria esté clara con lo que Él nos va a decir. Así que eso de que se me olvidó no existe. Jeremías nos enseña, eso no existe. Cuando Dios habla, se asegura de que quede calcado en nuestra memoria y que no se pueda borrar.
Ni aunque te resetees se borra. Esa va a quedar ahí, impreso en nuestra memoria. Entonces Jeremías le dicta a Baruch nuevamente todas las visiones. Y Baruch va y le lee la visión a la gente que está en el palacio. Y le lee la visión y bueno, pero no encuentra al rey. Y le lee la visión hasta que encuentra a dos consejeros. Y no, tranquilo, yo te voy a llevar a presencia del rey y le leeremos esto al rey al oído. Y fueron y le leyeron y dijo el rey, estas que son las profecías de Jeremías. Y se leyeron y era invierno, dice la palabra del Señor. Y cerca de donde estaba el rey había un mechero. Y el rey agarró el rollo y le dije, tiren y quemen el rollo. Y quemaron el rollo de la visión. Ahora sí vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 36. Verso 27. Vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo. Las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová. Tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él? Diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no puedan, que no queden en ella ni hombres ni animales. Por tanto, así ha dicho Jehová. Acerca de Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David. Acabaré con tu descendencia. Y tu cuerpo será echado al calor del día y al hielo de noche. Serás despojado de todo lo que tienes. Vivirás a la intemperie. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Sí, hay que quedarse quieto, porque esto es lo que hace Dios con el que desecha la visión de un profeta. Esto es lo que hace Dios. Ustedes piensan que es tranquilo como me revelo y no pasa nada. No es me revelo y no pasa nada, porque el tiempo de Dios es perfecto y el tiempo de Dios es sagrado. Y si Dios dedicó el tiempo para hablarte a ti y darte una visión y tú la desechas, entonces Dios también te desecha. Por eso es que cuando nosotros oramos y pedimos Dios, háblame, mejor que cuando Dios nos hable, nosotros estemos prestos para escuchar y prestos para obedecer. A veces Dios no nos habla porque Dios sabe que nuestro corazón es un corazón vacilante. No estamos preparados para obedecer lo que Él nos tiene que decir. Ni siquiera estamos preparados para soportar lo que Él nos tiene que decir sobre nosotros mismos. Así que mejor no hablo contigo, porque yo sé que no me vas a obedecer y te voy a fusilar. Entonces mejor quédate ahí hasta que madures espiritualmente y estés preparado para escucharme. Ustedes recuerdan el libro de Job. Después que los amigos de Job hablaron y Job habló, entonces Dios dijo, cíñete tus lomos, porque ahora me vas a escuchar. Y no solamente me vas a escuchar, me vas a responder lo que yo te voy a preguntar. Pero Dios sabía que Job era un hombre de corazón perfecto, porque Dios se agradaba de Job y sabía que Job tenía la fortaleza y la integridad para ceñirse los lomos y escuchar a Dios, porque también tenía la humildad para aceptar que estaba equivocado. Y eso es lo que nos enseña el libro de Job. Ya basta, Señor, ya. No hay más discusión. Es lo que tú dices. Esa fue la respuesta de Job al final. Entonces nosotros nos damos cuenta que nosotros muchas veces, cuando oramos y pedimos al Señor, respóndeme, Señor, tenemos que estar preparados para escuchar y para obedecer. Si no queremos escuchar o si la palabra es muy dura, podemos hacer como hizo el pueblo de Israel en las faldas del monte Sinaí. Ve tú, Moisés, y habla con él.
Y dinos Moisés después lo que él te dijo. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Porque ellos reconocían que ellos no tenían la fortaleza ni la integridad para estar frente a Dios y escuchar las 4 verdades que Dios tenía que decirles. Esa es la realidad si hablamos en buen panameño. Cuando Dios nos habla, Dios nos va a decir nuestras 4 verdades. Y no nos lo va a decir Maika, ni Neri, ni Yesubey, ni Leida, ni la pastora. Nos lo va a decir Dios. Ahí no hay margen de error. Ahí no es cuestión de que, no estoy, en un momento, eso no es así. ¿Cómo que no es así? Es Dios quien nos está hablando. Amén. Entonces esto es importante porque nosotros estamos en un tiempo y estamos viviendo los tiempos del fin. Ya hay una visión para el tiempo del fin. Ya hay una visión para Jesucristo, imperio de vida. Y hay visiones individuales dentro del marco de Jesucristo, imperio de vida, para todos los que estamos aquí. Y la preocupación de nosotros como pastores es enseñarle cuál debe ser nuestra actitud, a no ser rebeldes a la visión. Y para prepararlos frente a los otros que se levanten contra la visión. Y a que tengamos el valor de hablar y de proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque si nosotros regresamos al capítulo 26, eso fue lo que Dios le dijo, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pero miren qué hermosa es la palabra cuando nosotros nos vamos a Hebreos, el capítulo 10. Por eso Carmen dice que Hebreos capítulo 10, el escritor es el apóstol Pablo. Aleluya. Hay una leve sospecha de que pueda ser Pablo. Dice en una escuela de teología que definitivamente la carta de los Hebreos lo escribió Pablo. ¿Por qué lo escribió Pablo? Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 15 en adelante. Cita. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. 10:37, perdón. Verso 36. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Habacuc. Mas el justo vivirá por fe. Habacuc. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, esto es lo que cita el escritor de la carta a los Hebreos. Y cita con respecto a la visión. Y cita con respecto a nuestra esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es el cumplimiento de la visión profética del tiempo del fin para la iglesia. Esto es lo que nosotros aguardamos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pedro escribió, algunos dicen, desde tal época están diciendo que viene y no viene nada. Desde mi tiempo, y viene y no viene nada. Y la abuela vendió todo y se quedó sin nada y no me mandó a la universidad porque ya Cristo venía y me quedé bruto. Y no, Cristo no vino. Bueno, eso es lo que dice la palabra del Señor. Que aunque tarde, vendrá. Eso tendrá cumplimiento. Por eso la iglesia de este tiempo ya no quiere predicar que Cristo viene. ¿Por qué? Porque hemos perdido la fe. Y al perder la fe en la visión profética de la palabra, nos hemos convertido en una iglesia rebelde. Somos una casa rebelde. Capítulo 11 de Jeremías. Dios le habla a Jeremías y le dice a Jeremías, lo regaña. Y a Ezequiel también. ¿Sabes qué, Jeremías? No me pidas más por ese pueblo, porque son casa rebelde. Ya todo está decidido. Entonces nosotros tenemos que estar claros que Cristo viene. Aleluya. Y nosotros tenemos que vivir con esa esperanza y de esa manera, como que Cristo viene ya.
Porque si vivimos como que Cristo viene ya, estaremos caminando en la visión que está en la palabra, viviendo conforme a la palabra, porque nosotros no sabemos ni a qué hora ni a qué día vendrá, pero cuando venga, que nos encuentre haciendo la palabra. El rebelde no lo encontrará a Cristo haciendo la palabra, porque ha perdido la fe y ha caído en rebeldía. ¿Qué estará haciendo el rebelde? Lo que le da la gana. Por eso Cristo, antes de partir, nos dio varias parábolas y nos habló de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Y las prudentes eran prudentes porque habían guardado el aceite porque ellas no sabían cuándo venía el esposo. Así que ellas todas las noches esperaban al esposo y tenían que asegurarse que la lámpara tenía suficiente aceite para ir a su encuentro. Pero las insensatas eran las que habían perdido la fe. Eran insensatas porque eran rebeldes. ¿Quién sabe cuándo va a venir este tipo? A última hasta se fue con otras. Ya no vendrá por nosotras, ya se olvidó de nosotras. Así que, ¿qué va? Vamos, ¿qué hacen con la lámpara? Vamos a fiestar con la lámpara. Y consumieron el aceite. Y cuando llegó el esposo y escucharon la voz, las 10 escucharon la voz, pero solamente 5 tenían lámpara suficiente para salir a su encuentro. Pero las 5 insensatas no tenían aceite. ¿Y qué hicieron las insensatas? Jugaron vivo. Querían jugar vivo. Le dijeron a las prudentes, ay, como ellas son más cristianas, no sean egoístas y compartan su aceite con nosotras. Es más, en una predicación de la pastora Cañate, yo la escuché decir que nosotros no seamos egoístas, que todo lo compartamos. Ok. Entonces las prudentes, ¿qué le dijeron? Sí, nosotros también tuvimos en esa predicación de la pastora Cañate. Sí. Y eso partió de que había que ser obediente a la palabra. Nosotras hemos sido obedientes y ustedes fueron desobedientes. ¿Y saben qué? La obediencia sí no se puede compartir. ¿La tienes o no la tienes? Vayan a ver quién les vende aceite. Eso fue lo que pasó. Y se quedaron. Cuando se pierde la fe, se cae en rebeldía, somos desobedientes. El término en latín para rebeldía es contumaz. Contumaz es la persona que está consciente de que está en contra de algo y aún así decide hacerlo. Esa es una persona contumaz. Entonces, ese es el término que utiliza la Biblia. Nosotros lo vemos como rebelde, bueno, está más suavecito, ¿no? Porque hay hasta una telenovela de que y soy rebelde y una canción y todo este tipo de cosas. Y la gente se siente, ¡ay, qué bien! Y el rebelde sin causa, y Johnny el rebelde, y Johnny Yuma el rebelde, etcétera, etcétera. Todo el mundo se ha identificado de que el rebelde, y el chico dice que mientras más rebelde, más atraigo a la chica porque soy el chico malo, el chico rebelde, etcétera, etcétera. Todo, se ha creado una cultura negativa en torno a que ha adoptado la rebeldía como símbolo de liberación. Pero cuando caminamos y conocemos a Cristo, sabemos que la rebeldía es eso, rebeldía en contra de Dios. Y el símbolo de la rebeldía es Satanás mismo. Entonces, cambiamos definitivamente. Yo no puedo ser un rebelde. Porque si soy un rebelde, soy hijo de Satanás. ¿Qué problema? Porque los hijos de Satanás no heredan el cielo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Nos dice Isaías, capítulo 6, capítulo 6, verso 8 y verso 12, cuando Dios llama a Isaías. Acuérdense que el llamado a Isaías es un llamado que a todos nosotros nos identificamos. Envíame a mí, yo iré. Cuando Dios pregunta, ¿quién irá por nosotros? Y tú, envíame a mí, Señor, yo iré. Hasta hay una adoración poderosa
y todo el mundo, yo iré, envíame a mí, yo iré. Ahora, cuando Isaías dice yo iré, Isaías está totalmente comprometido a ir. No es una emoción. Ahí nadie le cantó ninguna alabanza, ninguna adoración en el cielo. Es más, lo que él veía era terrible. Tanto es así que lo que él expresó es que soy muerto porque soy pecador. Esa fue la expresión de Isaías. Ya estoy listo, estoy muerto porque yo sé que soy pecador y estoy en la presencia de Dios. Estoy listo. Entonces, cuando él dijo yo iré, es porque él está viendo el poder y la misericordia de Dios actuando en su vida y se compromete totalmente a cumplir y a ejecutar la visión y la misión que Dios le había encomendado. Así que ahí no hay emoción de adoración, Carlita, ni nada de eso, simplemente yo iré, envíeme a mí, pastora, yo voy a ir. No, esto no es emoción. Así que es iré y voy, y lo hago. Porque Isaías, y diligentemente, porque Isaías no pudo ser rebelde en ningún sentido a la visión que a Dios le había dado. Y miren la expresión, la condición emocional de Isaías en ese momento cuando él recibe el llamado del Señor. Había muerto un rey que él consideraba un rey bueno y que era hasta familia de él. Y había muerto y él decía, si este que era un justo, Dios se lo llevó. Así que cuando Dios se le presentó, si a este ni se le presentó y se lo llevó, a mí ya estoy listo, estoy frito. Es que vivamos el momento para que nos demos cuenta cuál era la condición de Isaías en ese momento cuando Dios se le presenta y lo llama. No, Dios no lo llamó. Dios lanzó una pregunta al aire y él agarró y dijo, yo voy. Porque Isaías fuera un hombre entendido en los tiempos. Él decía que si estoy en la presencia del Señor y Él no me ha señalado, yo voy porque yo voy. Entonces, a veces nosotros perdemos ser entendidos en los tiempos cuando no nos damos cuenta de la visitación del Señor. Y nosotros tenemos que ser sensibles permanentemente desde el punto de vista espiritual para darnos cuenta cuando el Señor nos está visitando. Cristo se los criticó y no solamente se los criticó, juzgó a los judíos y lanzó un juicio contra los judíos porque no se dieron cuenta de que ese era el tiempo de su visitación. Que Dios mismo hecho carne los estaba visitando. No lo entendieron, no se dieron cuenta. Sabían todas las cosas alrededor, pero no podían saber que era el tiempo de su visitación. Entonces nosotros tenemos que estar claros de que Cristo está presente en medio de nosotros. Permanentemente nos visita, esperando que nosotros seamos como Isaías. Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Envía a Cené. Aleluya. Misericordia. Misericordia. Entonces nosotros estamos aquí ¿para qué? Para decirle al Señor, el Señor va directamente donde Cené, no tiene que utilizar intermediario. A veces nos traemos esos resabios de catolicismo pensando que nosotros somos intercesores por los demás, ¿ok? Para que los demás ocupen. No, nosotros, ese no es nuestro rol. Nosotros intercedemos por el Espíritu que mora en nosotros y el Espíritu nos lleva a interceder para glorificar a Dios y para bendecir a las almas. Pero no es que si nosotros no intercedemos, si Leida no se conecta a los clamores, a todo mundo se los va a llevar el diablo. No es así. No es así. Porque el Espíritu Santo nos lleva a interceder. Amén. Y esa es la gran diferencia doctrinal de la intercesión verdadera a la falsa intercesión. ¿Ok? Así que aquí nadie venga con hábitos enormes y que yo estoy intercediendo por ti, hermano. No, es el Espíritu Santo el que nos lleva a la intercesión. Amén. Y por eso el intercesor es siempre anónimo. Nadie sabe quién está intercediendo por ti. ¿Ok? ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Ha sido bastante suave
esta predicación. ¿Cómo me agrada? Aleluya. Cielo ha sido suave. Ni he gritado, ni he alzado la voz. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Isaías 55, y terminamos aquí. Isaías 42 e Isaías 49 nos narran de lo que es la visión del Señor para nosotros. Y nos dice de la siguiente manera. Vamos al 42 primero. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Por eso es que vine para sin gritar tanto, porque la palabra constriñe. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tiniebla. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. He aquí se cumplieron las cosas primeras, yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo conocía la palabra y sabía que el destino de la iglesia era llevar luz a las naciones. Y la luz a las naciones era llevar el evangelio, la nueva noticia del evangelio a los gentiles, a los que no eran judíos. Así que él conocía plenamente cuál era su llamado. Y sabía cuál era exactamente cada rasgo de su visión. Era abrir los ojos, era liberar de cautividad. ¿A través de qué? ¿De su poder? ¿De su palabra? No, a través de la palabra de Dios, a través del nombre de Jesucristo, en quienes tienen cumplimiento todas las promesas del cielo. Entonces, es lo mismo que sabemos nosotros, es lo mismo que nos ha sido enseñado a nosotros, y es lo mismo que nosotros estamos llamados a hacer. Nosotros no estamos llamados a quitarle la vista a nadie, ni a oprimir a nadie, ni a meter en la cárcel espiritual a nadie, sino todo lo contrario. A regresarle la vista mostrándole la verdad de la palabra, a sacar de la opresión mostrando la verdad de la palabra y el poder de Cristo Jesús y la cruz de Cristo Jesús. Eso es lo que estamos llamados a hacer nosotros. Esa es nuestra responsabilidad y de eso es de lo que Dios nos va a pedir cuentas. Y nos va a decir, ¿cumpliste la visión o no la cumpliste? Es que, Señor, a contrario de lo que dice Corintios, yo no creí, por eso no hablé. Sí, porque Corintios dice, creí, por lo tanto hablé. Entonces, nos damos cuenta que todo está conectado. Así que nosotros no podemos declarar, sí creo en sí, Señor, y creo en tu palabra, así que voy a comunicar tu palabra y tu verdad. Si yo creo en la palabra del Señor y creo en lo que Dios ha enviado y creo en la visión del Señor, entonces yo voy a hablar por cuanto creo. Y yo voy a dar testimonio. Fue lo que Pablo le dijo a Agripa, yo voy a dar testimonio. Entonces, si nosotros no somos capaces de llegar a ese punto, entonces tenemos que arrepentirnos y volvernos al Señor y aceptar al Señor y reconciliarnos en Cristo Jesús con el Señor para poder obedecer lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Pónganse de pie, iglesia. Aleluya. Ya hemos rebasado bastante el tiempo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar. Señor y Padre Todopoderoso,
Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias en esta noche, Padre eterno, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has abierto nuestros oídos. Gracias, Señor, porque tú has desarraigado de nuestro corazón toda rebeldía. Gracias, Señor, porque tú no permitirás que nosotros nos volvamos atrás. Gracias, Padre eterno, porque tú nos restauras, Señor. Gracias, Dios, por la visión que tú le has dado a esta casa. Gracias por la visión que has dado sobre nuestras vidas, Dios. Fortalécenos en fe cada día. Fortalece nuestra voluntad, Señor. Confiando plenamente de que tú eres el que pelea por nosotros. De que tú eres nuestro proveedor y eres el que nos sustenta, Señor. Eres tú el que nos defiende, Señor. Eres tú el que nos dirige y nos guías en este caminar, Señor. Eres tú el que nos detiene cuando es necesario detenernos y que nos mandas a avanzar cuando es necesario avanzar. Eres tú el que nos señala cada palabra, Señor, cada paso y cada acción en nuestra vida. Señor, obra poderosamente en cada uno de nosotros. Y perdona, Padre eterno, nuestra falta de fe. Perdona, Padre eterno, Señor, nuestra vacilación. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos sido rebeldes, Señor, a la visión que tú nos has dado. Si hemos sido rebeldes a tu palabra, a darle cumplimiento a tu palabra, en obedecerla, Dios, perdónanos. Oh Padre, renuévanos y restáuranos en esta noche. Y renuévanos y fortalécenos, Señor, para seguir adelante, Señor. Plenamente convencido de que has sido tú el que nos ha llamado, Señor. Señor, ayúdanos a mantenernos permanentemente en comunión contigo y en comunión con nuestros hermanos. Sabiendo que tenemos un solo Padre y hay un solo Espíritu moviéndose en medio nuestro. Señor, fortalécenos cada día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No entiendo cómo siendo un pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí Y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, 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 sobrenatural. Cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, tú lo hacías por mí. Cada clavo que traspasó tu cuerpo, tú pensabas en mí, tú lo hacías por mí. Cada clavo traspasó tu cuerpo, tú pensabas en mí. vamos iglesia, tú lo hacías por mí. Cada clavo que traspasó tu cuerpo, tú pensabas en mí, tú lo hacías por mí.
Tu amor es algo, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es algo, es profundo y es ancho, sobrenatural, 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 sobrenatural. Cada clavo traspasó tu cuerpo, tú pensabas en mí, tú lo hacías por mí. Con cada clavo que traspasó tu cuerpo, tú pensabas en mí, tú lo hacías por mí. Tu amor es algo, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es algo, es profundo y es ancho, sobrenatural, 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 sobrenatural. Cada clavo que traspasó tu cuerpo, tú pensabas en mí, tú lo hacías por mí. Con cada clavo que traspasó tu cuerpo, tú pensabas en mí, tú lo hacías por mí. Con cada clavo que traspasó tu cuerpo, Tú pensabas en por su mí, llaga, tú lo hacías por su llaga. mí. Con cada clavo que traspasó su cuerpo, tú pensabas en mí, tú lo hacías por mí, porque tú llevaste en el madero todas nuestras enfermedades, sufriste nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, y por tu llaga nosotros fuimos curados. En la cruz del Calvario tú anulaste el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitaste del medio y la clavaste en la cruz. Y exhibiste públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Gracias, Señor. Gracias por la visión. Gracias por el norte, por el sur, por el este y el oeste. Gracias por el amor que excede todo conocimiento. El amor que va más allá de lo alto, lo ancho y lo profundo. El amor que nos dimensiona, que nos lleva a no mirar las circunstancias que estamos viviendo, sino a ver como vio Abraham, con esa fe más allá. A saber que Jesús salva a mi familia, que Jesús salva a mi casa, que la salvación viene de Jesús para nuestras vidas. Porque ¿de qué vale mirar todos los tesoros de esta tierra si al final perdemos nuestra alma? Señor, ayúdanos a mantenernos enfocados con nuestra mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo el Señor, el Rey de Reyes y Señor de señores de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este servicio. Un servicio de poder, de gloria, de manifestación, un servicio para entendidos en los tiempos. Un servicio, Señor, que nos ayuda a ir más allá, que nos ayuda a avanzar hacia lo que tú tienes por delante para nosotros. Gracias por esa palabra, Señor. Ayúdanos a no ser rebeldes a la visión.
Ayúdanos a mantenernos firmes, hablar lo que tenemos que hablar. Hablar cuando tenemos que hablar y donde tenemos que hablar, indistintamente de las circunstancias y las personas a nuestro alrededor, reconociendo que tú caminas con nosotros, que tú estás con nosotros y que tú nos respaldas en todo momento. Gracias por el pueblo JV, Señor, que no es rebelde a la visión. Gracias, Señor, por ese pueblo obediente, Señor, que dice sí, aunque no entienda, aunque no comprenda, que se une al Espíritu Santo, al Espíritu de la palabra, para poder caminar hacia el propósito y el destino que tú tienes para nosotros. Señor, bendice a aquellas tantas personas que se han conectado, a Elida a través, allá en Costa Rica, Señor, a Isela en Londres, a Larisa en Guatemala, Señor, a cada una de esas personas que se conectan a través de las redes sociales de diferentes países que siguen la palabra, que buscan dirección, que buscan, Señor, un consejo de parte tuya y que han dicho sí a tu visión. Y que han dicho, Señor, vamos a obedecer aunque no entendamos lo que estás haciendo, pero queremos caminar contigo. Sigue bendiciendo sus casas y sus familias. En el nombre de Jesús, guarda a tu pueblo que ahora se dispone a salir a sus hogares. Algunos a descansar, otros a trabajar, otros a seguir meditando en lo que tú nos has hablado, Señor, en este tiempo. Lo que nos hablaste el fin de semana a través de la profeta Rita Arias, lo que hablaste, Señor, a través de las adoraciones y aún lo que nos has hablado en sueños y en medio de las oraciones que hemos elevado a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo maravilloso que nos has regalado hoy. Guarda la entrada, guarda la salida, que el ángel de Jehová acampe alrededor de nosotros y nos defienda en todo momento. En el nombre de Jesús. Jehová les bendiga y les guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes y con sus familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Salvando, restaurando, Avívanos, oh Dios. sálvanos, Salvando, restaurando, avívalo, oh Dios. Sálvanos,
Tiene que trabajar más el diafragma. Que la gracia, que perdón. Sí, ¿verdad? Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén. Salúdese, iglesia. Vaya en la paz del Señor. Les amamos. Nos vemos. Empezar con el principio. Entonces, termino diciendo lo que dijo Pablo. Iglesia, comprende que si quieres ver el cumplimiento de todo lo que Dios te ha prometido, necesitas unirte a Jesús. Porque la única manera que el Padre responda a tu oración, la única manera